Saludos a todos y bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a hablar del gran tema que está en la mesa de todos los venezolanos, la transición. Y no puede ser de otra manera. Con Nicolás Maduro y Cilia Flores presos y rindiendo cuenta ante la justicia, se le abre un escenario a Venezuela, un escenario muy complejo en el que todos los que estamos comprometidos con nuestro país, usted que me está viendo, yo, todos los partidos políticos pertenecientes a la oposición democrática y la inmensa mayoría de los venezolanos queremos que Venezuela avance hacia la democracia. Esto va a tener varias fases, como bien lo dijo Marco Rubio, una fase de estabilización del país y luego vendrán las siguientes fases que son las que nos terminen de dejar una democracia plena y libertades plenas a todos los venezolanos dentro y fuera de nuestro territorio nacional. El programa de hoy se lo vamos a dedicar al tema de la transición, pero desde otro punto de vista. Porque teniendo a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, reconocida así por la administración de Estados Unidos, también con unas instrucciones y unas órdenes que le están dando desde Estados Unidos, teniendo un liderazgo que es el de María Corina Machado, aglutinando a la inmensa mayoría de los sectores opositores del país y teniendo un presidente electo, que no nos podemos olvidar de eso. Edmundo González Urrutia ganó la elección presidencial con más de 2/3 de los votos en dicha elección. Y también se tienen las pruebas de esa victoria, que son las actas del CNE. Teniendo todo este panorama claro, el programa de hoy se lo vamos a dedicar a cuáles serían para nosotros los venezolanos esas líneas rojas, esos mínimos que tiene que tener esta transición, entendiendo que estamos avanzando hacia allá y que cada día va a ser mucho más las cosas, las acciones que se van a empezar a tomar desde la administración de Estados Unidos, dentro y fuera de Venezuela, para que eso se dé. Es decir, ¿cuáles son los temas que para los venezolanos son prioridad, a los que estamos absolutamente negados a renunciar? El número 1 sería la liberación de todos los presos políticos. No puede haber democracia sin que haya libertad. Y ningún venezolano será libre hasta que todos los venezolanos lo sean. No nos sirve la liberación de 20 personas, de 30, de 40, de 100, de 200. Queremos la libertad plena para todos los presos políticos. Según las distintas ONGs que trabajan este tema dentro del país y los distintos institutos, los distintos observatorios, a día de hoy se han realizado poco más del 10% de excarcelaciones. Se le ha dado la libertad a un poco más del 10% de los presos políticos que aún quedan en las mazmorras venezolanas. Recordemos que desde que Nicolás Maduro asumió el poder, se han contabilizado más de 20.000 presos políticos y aún, según distintas cifras de distintos portales, quedan más de 800 presos políticos en Venezuela. Pero sin importar en qué momento usted esté viendo este video, que queden 800, que queden 1.000 o que quede un solo preso político, nosotros debemos exigir de manera categórica la libertad de todos. Porque esa será el primer paso, la primera piedra sobre la cual reconstruiremos esa nueva Venezuela. Si de verdad quieren reconciliación, suelten a los presos políticos. Si de verdad quieren paz, suelten a los presos políticos. Si de verdad quieren avanzar hacia la democracia, suelten a los presos políticos. Y si de verdad quieren cumplirle a la administración de Estados Unidos todo lo que le prometieron, suelten a los presos políticos. El número 2 tiene que ver con el desmantelamiento real y verificable de todo el aparato represivo del Estado. Durante años, el chavismo se ha dedicado a espiar, perseguir, encarcelar, torturar e incluso asesinar a la disidencia. Una de las líneas rojas que nosotros no podemos cruzar en este proceso de transición que haya iniciado es el desmantelamiento de todo el aparato represivo del Estado. Que cese todo el tema que tiene que ver con la inteligencia digital, con la recolección de datos de manera ilegal, con la persecución a todo el que piensa distinto, en las redes sociales, con la biometría, en el sistema bancario, en el sistema de identificación nacional. Tiene que cesar el espionaje al venezolano, tiene que cesar la persecución a los venezolanos, pero también desde el punto de vista de los sapos, de los jefes de calle, de las jefas del club. Esto también tiene que detenerse. No puede volver a suceder que un venezolano sea víctima de represión por parte del Estado solamente por pensar distinto o por tener un color de camisa distinto. También tiene que haber un desarme de todos los grupos irregulares que el chavismo ha armado durante 27 años en el poder.
Esos grupos irregulares que además quedó muy claro y muy en evidencia que no los estaban armando para defender al país. No los estaban armando para defender la revolución. Ni siquiera pudieron defender a un solo hombre, a Nicolás Maduro. Los están armando, insisto, para perseguir y amedrentar a los venezolanos. Así que eso es una de nuestras líneas rojas. Tiene que haber un desmantelamiento de todo el aparato represivo, tanto informal, como todos estos grupos irregulares armados, como también del aparato represivo formal. No solamente en temas de espionaje, como ya se lo comenté, sino también a nivel de todos los grupos policiales, militares, servicios de inteligencia y contrainteligencia, que se han creado única y exclusivamente para perseguir y encarcelar a la disidencia. Si de verdad quieren avanzar hacia una transición, esto tiene que detenerse de inmediato. En tercer lugar, y podríamos decir también que debe ser transversal a cualquier tipo de propuesta que se tenga de aquí en adelante, es colocar al venezolano en el centro. Al venezolano en el centro de la transición, los problemas de los venezolanos. La administración de Estados Unidos ha dado muchas muestras de que eso va a ser así. Por una parte, hablando de que va a regularizar la venta de petróleo venezolano con todo lo que eso implica. Eso es lo que queremos los venezolanos. Que deje de piratearse nuestro petróleo en aguas internacionales, que eso no llega al país, ese dinero no llega a las arcas de la República y sirve simplemente para engordar las cuentas bancarias en Suiza, en Panamá, en Barbados, en las Islas Caimán, de toda la boliburguesía que ha gobernado el país los últimos 27 años. Sino que por otro lado sirve para pagar el aparato de represión y en consecuencia de esto se lo roban, lo utilizan para reprimir a los venezolanos y eso no le llega absolutamente a nadie. Nosotros queremos que nuevamente el petróleo se venda en el mercado internacional de manera legal, a precio competitivo, pero que además ese dinero que entre a Venezuela se utilice para lo que de verdad importa, para recuperar el sistema eléctrico nacional, para recuperar el servicio de agua potable en el país, para resolver los problemas de gas, para resolver los problemas de conexión a internet, para que nuestros niños vayan a clases los 5 días, recuperar las escuelas, pero también recuperar el sueldo no solamente de los maestros, sino de todos los venezolanos. Recuperar las pensiones, que nuevamente hayan insumos en los hospitales venezolanos, que nuevamente los médicos venezolanos sean bien pagados, porque son los mejores del mundo. Porque ese cuento, además, que quedó en evidencia, de que nos enviaban médicos cubanos a Venezuela por su inmenso talento, era mentira. Lo que nos enviaban era inteligencia y personas armadas para defender a Maduro, cosa que tampoco pudieron hacer. Entonces nosotros queremos que el dinero de los venezolanos de verdad se invierta en los venezolanos. Y que este proceso de transición, bien sea por dinero proveniente del negocio energético del país, bien sea por organismos multilaterales, bien sea por inversión privada, todo se destine a resolver los problemas de los venezolanos. No al corrupto de turno, no al enchufado de turno, no al intermediario de turno. Que eso le llegue de verdad al bolsillo de usted que me está viendo. Al bolsillo de los más necesitados. Que dejen de existir niños comiendo de la basura afuera de cualquier supermercado en Venezuela. Que el dinero producto de su trabajo le alcance para comprarse su mercado en el lugar que le dé la gana. Que los venezolanos dejen de depender de una bolsa y de una caja de comida, que también es un elemento de sometimiento. Hacia eso hay que avanzar. Construir una Venezuela digna, una Venezuela donde el venezolano esté en el centro de la acción. Y eso tiene que ser transversal en esta transición que está en marcha. En cuarto lugar, tenemos que permitir, asegurar el retorno de la diáspora venezolana. 10 millones de venezolanos que se han visto forzados a huir de Venezuela. Algunos por motivos políticos. Los exiliados, que también tienen que garantizársele un espacio seguro para volver a Venezuela y darles garantías de que puedan volver a ejercer política en su país. Pero la inmensa mayoría de estos 10 millones de venezolanos se fueron buscando mejores oportunidades y muchos de ellos han adquirido talentos afuera. Entonces, por una parte, el país tiene que brindar las condiciones para que quienes se fueron vuelvan, para que quienes se fueron buscando oportunidades puedan aprovechar y puedan tener oportunidades en su tierra, pero por otro lado,
para que todo ese talento que se ha forjado en otros países tenga la posibilidad de aportar a la reconstrucción de Venezuela. Para que los médicos, los profesores, los albañiles, los electricistas, los taxistas, todos los que tengan algo que aportarle a la reconstrucción de Venezuela y que adquirieron nuevas habilidades fuera del país, puedan volver a su patria a reconstruirla. Esto es clave para la transición. Volver a ser una sola Venezuela. Porque si nosotros logramos combinar el talento que hay dentro del país con el talento que se fue del país y que se forjó fuera de Venezuela, vamos a tener una mezcla maravillosa que va a volver a colocar a Venezuela en el top, en la cúspide, como el mejor país de América Latina y una referencia para el mundo entero. En quinto lugar, tiene que volver a haber libertad plena en el espacio cívico. Libertad plena para que las ONGs hagan su trabajo. Denuncien lo que está pasando, denuncien casos de corrupción, denuncien lo que pasa en el arco minero. Para que trabajen con los migrantes, para que trabajen con los venezolanos más necesitados, sin temor a persecución por parte de la dictadura. Pero también para que vuelva la prensa libre y la libertad de expresión en Venezuela. Para que los periodistas, los comunicadores, los creadores de contenido, los medios de comunicación puedan informar sobre lo que pasa, puedan informar con la verdad sin represalias, sin miedo a que los boten del trabajo, sin miedo a que los metan presos, sin miedo a que les persigan a su familia. Y de igual forma, los partidos políticos. La elección presidencial anterior, que ganó Edmundo González Urrutia, esa elección la ganamos a pesar de tener partidos políticos secuestrados por la dictadura. La inmensa mayoría de los partidos políticos opositores venezolanos están en manos del gobierno, están en manos del chavismo, porque se robaron las tarjetas por vía judicial. La inmensa mayoría de los posibles candidatos o de las personas que querían aspirar a ser presidente de la República, empezando por María Corina Machado, están inhabilitados. Hemos tenido y tenemos concejales presos. Hemos tenido diputados de la Asamblea Nacional presos. Hemos tenido gobernadores presos. Hemos tenido alcaldes presos. Tiene que retomarse también la libertad para asociarse. Pero no solo en partidos políticos, que claro que son claves para la democracia, sino también en otras formas de expresión popular, como los sindicatos. Los sindicatos tienen que volver a poder asociarse sin temor al gran patrono de Venezuela, que es la dictadura, para pelear por sus reivindicaciones salariales, para pelear por sus reivindicaciones laborales. El chavismo, la dictadura, el régimen, tiene que dejar de meterse en absolutamente todo. Desde los equipos de béisbol, pasando por las federaciones de fútbol, los clubes de teatro, los colegios, la iglesia, las universidades, los sindicatos, los partidos políticos, los medios de comunicación, las ONGs. Tenemos que volver a darle libertad plena al espacio cívico, libertad plena y garantías plenas. Porque eso va a permitir que las instituciones venezolanas, en esta democracia que queremos construir, sean unas bases sólidas para lo que viene. Y no cometamos los errores del pasado que nos trajeron a este terrible presente. Número 6. Que vuelve el Estado de Derecho a Venezuela. La reinstitucionalización de la justicia. La justicia no debe estar al servicio del partido político de turno. El Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, no deben poder ser utilizados para perpetuar a una persona o a un grupo de personas en el poder, para validar atrocidades, para perseguir a quien piensa distinto. La justicia debe estar al servicio de todos los venezolanos. Y por otra parte, debe haber justicia. Porque yo lo he dicho en este espacio miles de veces. Los venezolanos sí estamos profundamente dolidos de todo el daño que el chavismo ha hecho estos 27 años.
Pero lo que más nos alegró, nos gustó de ver a Nicolás Maduro preso es que va a enfrentar a la justicia. Porque esto no es un tema de venganza. El tema es que no haya impunidad. El tema es que quienes cometieron crímenes de lesa humanidad paguen por sus delitos. El tema es que quienes se robaron dinero de todos los venezolanos paguen por sus delitos. El tema es que los corruptos enfrenten la justicia. Porque la corrupción en Venezuela mata. Cada dólar que se roba un corrupto chavista a Venezuela mata a venezolanos. Obliga a venezolanos a salir por el Darién y morir en la selva. Mata a venezolanos que no consiguen insumos médicos de enfermedades crónicas en los hospitales. Mata a niños de hambre. La corrupción en Venezuela mata. Y los corruptos tienen que pagar ante la justicia. Pero si la justicia está en manos del partido de gobierno, evidentemente va a haber impunidad. Entonces, esto es uno de los puntos que también tiene que ser una línea roja para nosotros en una transición hacia la democracia. La reinstitucionalización de la justicia. Todo el aparato de justicia. Porque los venezolanos no queremos venganza. Lo que queremos es justicia. Justicia. Justicia para las víctimas, pero también que paguen por sus delitos los victimarios. Y eso es clave también para la reconciliación de Venezuela, para la etapa brillante que viene para nuestro país. Porque la democracia también va de la mano de la justicia. Y justicia transicional, ejemplos exitosos de justicia transicional, hay decenas en el mundo. Venezuela no puede ser la excepción. Si de verdad queremos avanzar hacia la democracia, como yo estoy seguro y convencido de que lo vamos a hacer. Número 7, y no menos importante, recuperar la soberanía nacional. Y esto no es el típico cuento del chavista de la esquina que te dice que están combatiendo el imperio, que los gringos nos invadieron, que se llevaron al presidente obrero Nicolás Maduro. Cuando uno, casi que ellos mismos les abrieron la puerta. 2, están cumpliendo sus órdenes al pie de la letra. El chavismo prefirió, usted que me está escuchando, el chavismo prefirió entregarle Venezuela a Estados Unidos que entregársela a los millones de venezolanos que votamos masivamente por Edmundo González Urruti el 28 de julio. A esta gente le importa tan poco, usted que me está viendo, le importan tan poco los venezolanos, que prefieren que los mande Donald Trump desde la Casa Blanca a que lo manden los venezolanos que votamos masivamente para sacarlos del poder. Esa es la realidad. Y la soberanía popular se expresa ahí, en votos. Entonces, claro que hay que renovar el CNE, claro que hay que renovar todas las autoridades en Venezuela, pero por supuesto esto pasa por la base, por la premisa de que exista un respeto a la soberanía popular. Para eso es la renovación. No para cambiar 5 rectores chavistas por otros 5 rectores chavistas, hacer un lavado de cara y fingir otro proceso electoral. No. Es para que el venezolano de a pie tenga la certeza de que el presidente por el que vota, si gana, asuma. Que entienda que su voto cuenta como el máximo ejercicio de soberanía que existe. Porque los venezolanos queremos resolver nuestros problemas, claro que sí, con votos. Porque la entrada a Estados Unidos, la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores y llevarlos ante la justicia norteamericana a pagar por sus crímenes es consecuencia de todo lo que ha hecho el chavismo hasta ahora, incluyendo violar la soberanía popular. Cuando te hablen de soberanía popular, recuérdales eso. Por una parte, el chavismo llenó las instituciones venezolanas de cubanos, de rusos, de iraníes. Pero si hasta la guardia de honor del número 1 del chavismo eran cubanos, ¿de qué soberanía me estás hablando? Y por la otra, la soberanía popular expresada en el voto, mira, no les importó.
no les importó. Insisto, Venezuela tiene años que el chavismo se la entregó a otros países. Años. Venezuela estaba entregada a Irán, a Cuba, a Rusia, a China, que por cierto China no es tan aliada de estos tipos, ¿no? Porque ya le están cobrando la deuda. Y hoy, el chavismo, el mismo chavismo que había entregado el país durante 26 años a estos otros regímenes extranjeros, prefiere entregarle el país y arrodillarse a Estados Unidos antes que reconocer que perdieron la elección presidencial. Entonces, para nosotros, esto también es una línea roja en esta transición que está en marcha en Venezuela. Recuperar el poder del voto y el respeto a la soberanía popular de todos los venezolanos. Que usted pueda votar simplemente con los requisitos que están en la Constitución, que pueda votar por el candidato que le dé la gana o la candidata que le dé la gana, en el partido político que le dé la gana, y su voto cuente. Eso también tenemos que rescatarlo si queremos consolidar un país libre y democrático. Y hay miles de temas más de los que podemos seguir hablando durante horas. Pero me parecía importante dejar algunos de estos puntos claros. Estos son, para mí, 7 banderas, 7 líneas rojas, y por eso se los dije, que tiene que tener esta transición hacia la democracia. Porque yo estoy convencido de que Venezuela será libre, de que Venezuela será próspera, de que Venezuela volverá a la democracia. Pero para no volver a tener la tragedia que tenemos hoy, no podemos repetir los errores del pasado. Y para no repetir los errores del pasado, hay que sentar unas bases sólidas para que las generaciones futuras puedan ver hacia atrás y estar orgullosas del país que les dejamos. Tienen que haber unas bases sólidas. Así que mientras seguimos celebrando que Maduro está preso, que Cilia está presa, que están enfrentando la justicia, también sigamos exigiendo que este proceso de transición que ya empezó se consolide como una transición democrática. Se les quiere mucho. Dios los bendiga. Espero que estén bien. Espero que nos veamos pronto, que nos reconciliemos pronto en el abrazo en Venezuela. Yo no tengo ninguna duda de que nuestro país volverá a ser grande, pujante, libre, y que volverá a ser lo que fue en el siglo pasado, la gran promesa, ese gran sueño de América Latina, en el que vendrán personas, de todas partes del mundo para ver ese milagro llamado Venezuela. Y eso lo vamos a reconstruir entre ustedes. Yo aportaré mi granito de arena también, y los millones de venezolanos dentro y fuera de nuestro país, que nos dejaremos el cuerpo, el alma y sobre todo el corazón en que Venezuela vuelva a ser lo que nunca debió de ser. Ese país maravilloso que lo tiene absolutamente todo y que hace feliz a cualquiera que vive en él, sea venezolano o sea extranjero. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.